Muy buenos días, muy buenas tardes, feliz domingo para todos aquellos que nos permiten entrar en sus casas. Soy su servidor, el pastor Arturo de la Fuente, de la Iglesia Ministerios Visión Cristiana en el estado de Puebla, en Ajalpan y en San Sebastián. Y le doy muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Como siempre, vamos a empezar orando, poniéndonos en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana de este precioso domingo, te damos gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque nos permites compartir tu palabra. Señor, bendice esta palabra con toda bendición, como una saeta que vuele, Señor, y que llegue a las casas, a los hogares y a los corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero compartirles lo que Dios puso en mi corazón. En verdad creo que muchos somos los cristianos que asistimos a muchas congregaciones y que en verdad nos preocupamos por agradar a Dios. Con todo el corazón quisiéramos serle agradables a Dios. Y por el otro lado, Dios quiere que nosotros sepamos que su deseo es prosperarnos en todo. Dios es nuestro papá, es mi papá y es su papá. Y Dios quiere que prosperemos en todo, espíritu, alma y cuerpo. Y aún quiere Dios que nuestros sentidos prosperen. Sí, lo dije bien. Dios quiere aún que nuestros sentidos prosperen. Usted sabe cuáles son nuestros sentidos y que en la prosperidad de esos sentidos quiere Dios que glorifiquemos a Dios, que le demos la gloria de acuerdo a su palabra. En la tercera carta del apóstol San Juan, en el capítulo 1 y versículo 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por el amor de Dios, no olvidemos nunca que el deseo de Dios es siempre prosperarnos, bendecirnos. Nos ama con todo su corazón, de tal manera que entregó a su Hijo. Y ese es el deseo. No permitamos nunca que el enemigo, que las circunstancias nos hagan pensar que Dios no nos ama, que Dios se olvidó de nosotros, que Dios no tiene cuidado de nosotros. Dios quiere que usted sea prosperado en todo. Y quiero remitirme a lo que Dios pedía, agradable a Él, en el tiempo del Antiguo Testamento. Dios pedía que le ofrecieran por los pecados de los hombres en sacrificio animalitos, vacas, ovejas, cabras, becerros. Todo eso apuntaba al sacrificio que iba a hacer un día nuestro Señor Jesucristo. Y hoy en día, en este 2021, y después de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, Dios desea que le presentemos ahora nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Desde luego que no quiere que nosotros muramos en un altar, pero quiere que nosotros presentemos todo nuestro ser, nuestras manos, nuestras bocas, nuestros ojos, también nuestros pies, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo en sacrificio vivo. Así lo dice el libro de Romanos, capítulo 12 y versículo 1, que dice: así que, hermanos, os ruego, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. Él quiere que le presentemos nuestros cuerpos. Y obviamente que todos sabemos qué es el cuerpo. La palabra viene del latín corpus y son todas las partes que forman el organismo de un ser humano. Sí, el Señor desea que le glorifiquemos, que le demos gloria. No quiere que tengamos solamente parte de nuestro cuerpo en obediencia, sino todo nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros labios, nuestro olfato, nuestro gusto. Y si alguien pregunta, ¿y por qué quiere Dios que nosotros presentemos nuestros cuerpos? Bueno, recuerden que, según la palabra de Dios, algún día Adán y Eva decidieron obedecer al diablo y pasaron a ser propiedad de él. Y para eso envió nuestro Dios a nuestro Señor Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Y en 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Dios nos compró a precio de la sangre de su Hijo, el sacrificio de su Hijo amado en la cruz del Calvario. Y ahora quiere y nos dice, glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Es bien importante que demos cabida a esos pensamientos para que podamos más fácilmente vivir la vida cristiana en obediencia. Nuestro cuerpo y nuestro espíritu fueron comprados y son de Dios. Y ahora bien, dentro de todo nuestro ser están los sentidos. Ellos son los que permiten que nosotros percibamos todas las cosas exteriores. Y a través de terminales nerviosas llegan al cerebro y el cerebro genera una respuesta. Está caliente. ¡Ay, está frío! ¡Ay, está salado! ¡Está exquisito! ¡Qué hermoso se ve! Todos esos sentidos nos hacen y nos permiten tener contacto y percibir todo el exterior. Ahora bien, usted bien sabe, y yo solo lo repito para que lo recordemos, todos sabemos que los sentidos son 5: el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Nos fueron dados por Dios para usarlos, disfrutarlos, ejercitarlos y llevándonos a diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo. ¡Aleluya! Es a través de los sentidos y de conocer la palabra de Dios que nosotros nos damos cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. La Biblia dice en el libro de Hebreos, capítulo 5 y versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Estamos de acuerdo? Es una alegoría de que un bebé sigue tomando lechita y cuando es maduro ya puede comer alimentos sólidos. Bueno, también se refiere a la palabra de Dios. Cuando apenas empezamos a conocer de Dios, no puede Dios darnos revelaciones profundas porque no las entenderíamos. Tiene que darnos lechita. Y este capítulo de este versículo dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Queridos hermanos, amigos, hay sentidos que ya están ejercitados. Fácilmente pueden concluir y decir, eso no es correcto, eso está mal, eso no le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque por el uso de los sentidos, estos se han ejercitado. Y sabe una cosa, el enemigo de Dios, el diablo, sabe que
que si afecta nuestros sentidos, podrá confundirnos en la vida cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Hay quien no ve la vida y las cosas de este mundo con la óptica de Dios. Para los jóvenes, tener 2 novias o 2 mujeres, para los hombres, es un acierto. Para el mundo, engañar o hacer trampa o tranza es sinónimo de astucia, de valentía, de triunfo. Pero es porque los sentidos están afectados. Es porque el diablo ha logrado que percibamos las cosas equivocadamente, o que los hombres perciban las cosas equivocadamente. La palabra de Dios dice, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, y les dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, también vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Queridos amigos, necesitamos estar alerta porque el diablo es muy astuto. Y he oído gente que dice: es que yo ya no me llevo bien con mi esposa y por eso tengo otra mujer. La realidad es que el diablo los engañó y sus sentidos están extraviados. Le están llamando a las cosas que Dios dice que están mal, le están dando un voto de aprobación. Eso es lo que dice Pablo: me temo que la serpiente, que quiere decir el diablo, el enemigo de Dios, otra vez vuelva a confundir nuestros sentidos y seamos extraviados de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Muchos de nosotros diríamos en el corazón, y muchos hombres que han caído en pecado, diríamos que sí queremos agradar a Dios, pero en su momento el oír una palabra que nos convence de hacer cosas que antes no haríamos, nos lleva a extraviarnos. Por ejemplo, Mateo 13:19 dice que cuando alguno oye la palabra de Dios, la palabra del reino, y no la entiende, viene el malo, que es el enemigo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Dice que no entiende la palabra, y la pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué no entiende? La respuesta es: porque sus sentidos están extraviados. El enemigo, válgame la expresión y la alegoría, sembró cizaña en su mente. Y empiezan los hombres a percibir las cosas erróneamente, equivocadamente. Por ejemplo, Isaías 5:20 dice: ¡ay! Que ay significa un lamento. ¡Ay de los que a lo malo le dicen bueno! Y a lo bueno le llaman malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. El mundo ha dado giros tan tremendos que la gente le llama bien a abortar, por ejemplo. Le llaman que está bien a la eutanasia. Le llaman que está bien a probar y drogarse. Le llaman bien a que si no te parece te divorcies. Le llaman bien a vivir su vida como quieren. Pero saben, nosotros necesitamos alinear nuestras vidas y nuestros sentidos con la opinión de Dios, con lo que Dios dice, y usarlos para la gloria de Dios. La Biblia dice: si comes o si bebes o si haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Estamos formados en espíritu, alma y cuerpo. Y la Biblia dice que el Dios de paz nos santifique todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo,
y que sea guardado irreprensible para la venida, para cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Notemos esto, amados. En nuestro cuerpo están los órganos, es decir, está la nariz, está la lengua, está el ojo, está el oído y están las manos. Pero los sentidos realmente están en el alma. Imagine a un muerto. Aunque tenga ojos, ya no ve. Aunque tenga nariz, ya no huele. Aunque tenga manos, ya no siente lo frío ni lo caliente. Aunque tenga boca, ya no puede probar. ¿Por qué? Porque su alma y su espíritu ya se fueron del cuerpo. En el cuerpo están los órganos, pero los sentidos verdaderos están en el alma. La palabra de Dios dice en una alegoría, en una parábola, que hubo un hombre que era rico y un pobre mendigo que se llamaba Lázaro, y que murieron los dos, y que Lázaro fue llevado al cielo, al seno de Abraham, y que el rico fue llevado al Hades, al Seol, al infierno. Y no era porque fuera rico, no, sino porque siempre fue un hombre egoísta y difícil de creer en Dios y de agradar a Dios. Y entonces dice la parábola que estando el rico en el tormento del infierno, levantó sus ojos y vio a Lázaro y empezó a dar voces diciendo: Padre Abraham, te ruego que Lázaro, que comía migajas en mi mesa, moje su dedo en agua y me ponga una gota en la lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Quiero que se dé cuenta que su cuerpo había quedado en la tierra, pero su alma se fue a su destino final. Y ahí donde estaba, seguía viendo, seguía hablando, seguía sintiendo y seguía percibiendo. Y nosotros tenemos que cuidar nuestro sentido, y solamente voy a hablarle de uno, pero lo vamos a ampliar y lo vamos a extender a todos. Quiero hablarles del oído, que nosotros necesitamos cuidar nuestros sentidos para darle gloria a Dios. La palabra oído viene del latín audito, y es el órgano responsable de la audición, de escuchar. Y está formado de 3 zonas: la externa, la media y la interna, y es el encargado del equilibrio. Y es una alegoría excelente, porque el equilibrio nos habla de la armonía, del orden, de la equidad, de la sensatez en el cuerpo. La palabra de Dios dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y lo primero que usted y yo tenemos que aprender a escuchar es la palabra de Dios, la voz de Dios. El primer pecado en el mundo entró porque Eva escuchó al diablo más que a Dios. Y Adán escuchó a Eva más que a Dios. Y el diablo, con tan solo hablarle palabras a Eva, por eso es importante que nosotros vigilemos nuestro oído. Con tan solo decirle: no vas a morir si comes de ese árbol, sino que Dios sabe que el día que comas de ese árbol vas a ser como dioses, conocerás el bien y el mal. Y por haber escuchado la voz del diablo, los sentidos de Eva empezaron a desviarse, a extraviarse. Miró el fruto con codicia, tomó el fruto y degustó, y corrió y se lo compartió a su marido. Queridos hermanos, en aquel entonces Adán era como el rey de la tierra. Y hoy la Biblia dice en Apocalipsis 1:6 que Dios nos hizo
reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Nosotros somos como reyes y sacerdotes en potencia ya en la tierra para Dios. Nuestro destino es llegar a ser reyes y sacerdotes para Dios. Y si nuestros sentidos se confunden y el diablo nos convence de hacer las cosas contrarias a las que Dios ha establecido, podemos poner en riesgo mucho de nuestra vida cristiana. Por ejemplo, hubo un rey que se llamaba Saúl. Dios lo mandó en una misión que exterminara a un pueblo pecador, un pueblo perverso, un pueblo malévolo. Y Saúl fue y no obedeció. Apartó lo mejor de las ovejitas, lo mejor de las vacas, por el pretexto de que los iba a ofrecer en sacrificio a Dios. Y la palabra de Dios dice que como tú no obedeciste, Saúl, a la voz de Dios, ni cumpliste el ardor de su ira contra ese rey perverso Amalec, por eso Dios ya te desechó. ¿Cuál fue el problema? Saúl no quiso escuchar la voz de Dios. Saúl escuchó y ejercitó sus sentidos, y los sentidos, igual que a Eva, lo llevaron a codiciar lo mejor del ganado, y por eso desobedeció a Dios y Dios lo desechó. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque dice la palabra de Dios que el que aparta su oído para no oír la palabra de Dios, sus oraciones también son abominables. Los que somos de Dios, escuchamos la voz de Dios y obedecemos. Hemos ejercitado nuestros sentidos. Ese es nuestro deseo, oír y obedecer. El Señor dijo que ¿a quién compararía un hombre que viene a Él y que oye sus palabras? Y dijo el Señor, lo compararé a un hombre prudente y sabio, que vino y excavó hasta que encontró una gran roca, y sobre esa gran roca edificó su casa. Vinieron lluvias y tormentas y tempestades y dieron con ímpetu contra aquella casa, pero la casa no cayó. Pero después dice, ¿y a quién compararé a ese hombre que oye mis palabras pero no las pone por obras? Lo compararé con un hombre necio, un hombre tardo para obedecer y para oír, que construyó su casa sobre la arena. Igual que la otra, vinieron los vientos y las tempestades y las tormentas y dieron contra esa casa, y la casa cayó, y fue grande su ruina. Ese hombre necio no quiso oír la palabra de Dios. Y yo vengo a decirte lo que Dios puso en mi corazón. Es el tiempo de dejar de oír tantas cosas que no edifican. Si oímos de la vacuna, nos confunden y unos ya no se quieren vacunar porque tienen miedo que es mala la vacuna y que es contraria. Si oímos de los políticos, ya no creemos casi en ninguno. Si oímos de tantas cosas, amados, es tiempo de dejar de oír tantas cosas que no edifican, que no traen beneficio a nuestras vidas, como oír tantas cosas. Hay quienes, me atrevo a decir, que se ponen a platicar aún con el diablo. ¿Y cuándo es eso? Cuando empezamos a decir, es que yo la verdad lo odio. Obviamente no están platicando con Dios. Es que me choca, es que ojalá y se muera, es que ojalá y le vaya mal, es que... Amados, es tiempo de dejar de oír tantas cosas que no son buenas para tu vida. Yo en verdad he dejado de oír muchas noticias, porque la gran mayoría de ellas son noticias alarmistas, amarillistas, malas noticias que afectan mi paz, mi fe y mi esperanza en Dios. Es tiempo de dejar de oír críticas destructivas. No nos juntemos con aquella persona que cada que abre su boca tiene algo malo que decir.
Es tiempo de dejar de oír música mundana, que algunas de ellas traen inmersas palabras de pecado, como me gusta Juanita, Martita y Lupita y todas me gustan a mí, me llaman el mil amores. Es solo un ejemplo. Esa música no edifica. Necesitamos dejar de escuchar lo que no es bueno para nosotros y estar alerta y pendientes, porque es verdad que en este tiempo nuestros oídos, si prende la televisión, cuando terminamos de ver lo que estábamos viendo, la gente no está feliz, la gente no está llena de fe y de esperanza, la gente dice, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué está sucediendo? Nuestros oídos están siendo atacados por lo que oímos y eso nos daña. La palabra de Dios dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cuando el enemigo nos ataca para que nuestros oídos sean desviados de lo puro, de lo lindo, de la fe, de la esperanza, de lo recto, nosotros tenemos que tener cuidado de qué estamos oyendo. La palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 34 y versículo 2, dice, oíd sabios mis palabras. Oigamos como sabios, y vosotros doctos, estadme atentos, porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que come. El oído también prueba las palabras y luego se habitúa al chisme, a la murmuración, a palabras que no edifican. Escojamos nosotros el juicio. Conozcamos entre nosotros cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Acerquémonos a Dios con el deseo de escuchar qué quiere Dios decirnos y declaremos, debo de estar atento a la palabra de Dios. Y ya estoy terminando. Dios tiene un remedio espiritual para usted y para mí, para limpiarnos nuestros oídos. En Lucas 8:18 dice, mira pues cómo oyes, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene aún lo que piensa tener se le quitará. ¿Cómo oyes? Es como cuando el médico le pregunta a alguien, ¿y cómo se siente? ¿Cómo oyes? Es, descríbeme y descubre tu enfermedad. ¿Estás escuchando con buena fe? Tus oídos están sanos. Pero si estás escuchando con prejuicios, si estás escuchando con desconfianza, con duda, con miedo, aleluya, algo está mal. Hay quienes a todo le hallan el pero, y aún a la palabra de Dios. Esto no me gusta de la palabra de Dios y no lo recibo. Te digo con todo mi corazón que Dios nos va a juzgar y nos va a llamar a cuentas de acuerdo a su palabra, a sus mandamientos. Él es nuestro creador y nuestro Señor. ¿Cómo estamos recibiendo las palabras? Es más, pregúntate ahora, ¿cómo estás recibiendo ahora esta predicación? A veces cuando nos llaman la atención, a veces cuando nos exhortan en algo, lejos de recibir las cosas con buena actitud, nos enojamos y nos molestamos. ¿Por qué? Porque nuestros oídos ya se afectaron, repito, con cizaña. Marcos 4:24 también les dijo, miren lo que oyen, porque con la medida con que miden serán medidos, y aún se les añadirá a vosotros lo que oís. ¿Qué estás oyendo? ¿Tus palabras, las que salen de tu boca, son bendición? ¿Son esperanza? ¿Son fe? ¿O los que te rodean, de qué están hablando? ¿Qué están diciendo? ¿Palabras que edifican, que bendicen?
o palabras que cuestionan, palabras que destruyen, palabras que desaniman, palabras que dañan o palabras que edifican. Mira lo que estás oyendo. Cuando abres tu boca, ¿qué dice tu boca? Hay gente que en cuanto la encuentras, no hombre, todo está mal, esta vida, está todo mal, cuánta delincuencia, cuántos muertos, solo hablan de destrucción. Y no hay fe, y no hay esperanza, y pareciera que el Dios de ellos es un Dios pequeñito, pero nuestro Dios dijo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nuestro Dios dijo que está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta fin del mundo. Pero nuestro Dios dijo 365 veces, no temas, yo estoy contigo. Por el amor de Dios, fijémonos lo que oímos, porque tengamos cuidado y prestemos atención a lo que oímos. Esta persona siempre habla con queja, con desaliento. Esta palabra me roba la fe, esta persona me roba la fe. Cuando estás atento a lo que escuchas, puedes decir esto no lo recibo y desecharlo. Proverbios 17:4 dice, el malo está atento al labio inicuo. El que es malo siempre quiere oír el labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. ¿Por qué? Porque sus oídos ya están dañados, porque sus oídos ya están infectados por el maligno, porque lo que oyen, lo oyen y lo tornan, lo cambian hacia el mal. Ellos muchas veces distorsionan lo que escuchan. Malos entendidos, otra vez pláticas con el diablo, por un resentimiento, por una herida, por una injusticia, por un mal deseo. Necesitamos pedirle a Dios que sane nuestros oídos y nuestras bocas. El malvado y el mentiroso hacen caso de malas lenguas. Los malhechores están ansiosos por escuchar el chisme. Los mentirosos prestan atención a la calumnia. Los malvados están atentos al labio impío, y el mentiroso quiere escuchar la lengua maliciosa. Quiere escuchar lo que deforma. El mal consejero, el mentiroso, prestarán atención a lo que deforma, a lo que destruye, a lo que daña. Pareciera que quisieran que todos estemos mal. No les interesa escuchar que bendito sea Dios, me ha ido bien, estoy sano, estoy... No venden. Venden la que mató, destruyó, oró, abandonó, dañó. Eso es lo que venden. Y yo termino con esto. Dios dijo que al final del camino vendrían unos tiempos llamados tiempos peligrosos. Y yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que estamos en tiempos peligrosos. Los tiempos peligrosos nos bombardearían de tanta información torcida, unos a favor, otros en contra, que haría que la gente ya no crea en nada. Y el objetivo central es que dejemos de creer en Dios. En estos días la apostasía está en pleno desarrollo. ¿Y qué es la apostasía? Lograr que alguien que creyó alguna vez ahora dude, ahora ya no crea, ahora tenga duda, incertidumbre en lo que dice la palabra de Dios. Nosotros, queridos amados católicos cristianos, no debemos oír tantas cosas extrañas ni voces de hombres, sino empezar a seleccionar las palabras que llegan a nuestros oídos y que nos benefician y que nos bendicen. Escuchar la palabra de Dios, eso protegerá tu vida de contaminarte. Tiene que aparecer la sabiduría en tu rostro
como señal de que te estás alimentando de algo que edifica, de algo que nutre, de algo que bendice. El necio caminará en su necedad, dice la Biblia, hasta el extremo de la tierra, pero en el rostro del entendido aparecerá la sabiduría. Queridos amigos, hermanos, lo mismo tenemos que hacer con la vista, con el oído, con el tacto, con el gusto, con el tacto, con todos los sentidos. Cuidarlos para que le den gloria a Dios, porque estaremos un día delante de Dios. Y Dios, que nos ama con todo su corazón y que quiere que prosperemos, quiere que también aprendamos a discernir con sentidos ejercitados entre lo que es bueno y lo que es malo, y escojamos la vida y la bendición. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Permítame terminar orando por usted. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a las personas, a nuestros hermanos y hermanas que están escuchando esta palabra. Bendícelos y ayúdalos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, que seamos prudentes para cuidar nuestros sentidos. Señor, que seamos sabios. ¿Cómo estoy oyendo y qué estoy oyendo? ¿Y qué estoy hablando y qué estoy diciendo, Señor? En el nombre de Jesús. Y guíanos, Señor, a presentar nuestra vida completa, espíritu, alma y cuerpo, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares, en sus terminales de internet. Le rogamos, como siempre, si fuera tan gentil, tan amable, de compartir esta palabra con alguien para que la palabra de Dios edifique los oídos de alguien más. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Bendiciones. Gracias.